Los primeros que se acercaron a explorar fueron los jóvenes que llegaban al centro para ir al cine. Antes o después de la función, en vez de ir a la pizzería de siempre, llegaban hasta el 435 de Suipacha para ver el fenómeno con sus propios ojos. Apenas cruzaban la puerta, sentían que todo lo que habían conocido antes estaba pasado de moda. Los muebles eran amarillos, estaban amurados a la pared y no tenían patas. Los cestos de basura tenían el dibujo de un hipopótamo y estaban ubicados por todo el salón. Los empleados tenían su misma edad y usaban uniformes llamativos. Hipnotizados por la novedad, a medida que iban entrando a ese restaurante revolucionario, seguían las indicaciones que se desplegaban didácticamente por todo el salón. Forme fila aquí, ordene aquí, pague aquí. Todo era magnético y extraordinario. El menú, la acción de cocinar convertida en una coreografía, la velocidad con la que se atendía, se cobraba y se despachaba la bandeja con el pedido. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Bueno, hemos escuchado de la voz de la autora Solange Levington. Esta vez hemos hecho una entrada diferente. Tenemos el placer de tenerla Solange acá, autora de este libro tan lindo sobre la historia de algo que fue muy caro para muchos de nosotros, especialmente los que nacimos o los que fuimos jóvenes en los 70 y 80, que es la historia de Pampernick. En su libro, que se llama Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick. Así que bienvenida, Solange. Qué gusto tenerte acá en el laberinto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Sí, muy contentos. Hoy va a ser un programa especial, en parte porque la tenemos a Solange con nosotros y en parte porque por primera vez no está mi socio Jaime, con el cual siempre hacemos la introducción, pero Jaime obviamente no está acá por un motivo súper personal, pero está con nosotros en alguna forma. Así que bueno, les quiero presentar a Solange. Solange es una periodista, es una mujer que ha estado escribiendo ya hace mucho tiempo. Fue parte de Telam, donde escribió y un periodismo trabajado, investigado. Y bueno, con el cierre de Telam, hace un par de años, Solange está explorando otras avenidas dentro del mundo del periodismo, pero entre ellas empezó la investigación de esta historia y ella presenta el manuscrito, corregime, pero entiendo que presentás el manuscrito de esta historia de Pampernick en un concurso de no ficción que hace la editorial Libros del Asteroide, una bellísima editorial, casa editorial de Barcelona. Uh-huh. Y entre 250 libros es ganadora del proyecto de Solange, recibe ese premio. Y la verdad que el libro ha sido un éxito. La vemos a Solange en todos lados. La gente le encantó. Tocaste un nervio, me parece, ¿no? Totalmente, sí. Contanos cómo fue, cómo nació esta idea de escribir el libro. La idea nació por una curiosidad muy natural, o sea, diría que ni por instinto periodístico. Surgió como desde un lugar muy personal, porque era el lugar al que me llevaba mi abuela preferida cuando yo iba al primario. Me venía a buscar una vez por semana y me llevaba al Pampernick que quedaba a la vuelta. Y desde entonces, yo tengo 43 años, como que la marca para mí quedó como atada a un recuerdo de infancia feliz. Uno, si tuvo suerte, siempre uno tiene uno de esos, ¿viste? Sí, que te lleva a la infancia. Sí, suerte. Claro. Y nunca me había preguntado por la historia detrás de esa marca que desapareció en algún momento sin que yo me diera cuenta. Y un día se me ocurrió ponerme a googlear y si bien no había mucha información porque nadie se había ocupado de investigar esta historia y Pampernick es de la era pre-internet, había muy poco dando vueltas. Sí. Pero la poca información que encontré me volvió loca. Primero, bueno, confirmar que era una marca argentina, que había abierto sus puertas en el 74, que era un año marcado por mucha violencia política. Sí. Entonces ahí me costó como
pensar cómo habían coexistido las Sí. dos cosas. Después darme cuenta que cada publicación que había o cada cosa que estaba dando vueltas en internet sobre Pampernick generaba una catarata de comentarios, de recuerdos muy parecidos al mío. A los de abajo. De abajo, que era como, uy, a mí me llama mi mamá, ahí conocí a mi esposa, como dos comentarios. Es raro que en general un posteo en internet no tenga Sí, haters. todos tan positivos. Eso. Y después darme cuenta que lo hablábamos recién fuera de micrófono, que es que las cosas en algún momento empezaron, que no estuvieron siempre. Claro. Que en algún momento el fast food no existía en Argentina, no existía en el mundo primero, pero después no existía en Argentina y alguien lo tuvo que traer, alguien lo tuvo que poner a funcionar, algunas personas tuvieron que trabajar en ese lugar y aprender a hacer un trabajo que no existía, y los comensales tuvieron que aprender a comer de esa manera. Entonces, todas esas preguntas. Bueno, pero de ahí, viste, algo tocó un nervio emocional, digamos, recuerdo de tu infancia, o tu juventud, de tu abuela, pero te tocó un nervio periodístico también. Total. Sí, Dijiste, que ese fue el acá principio. hay una historia para Exacto. contar, dijiste. Así Sí. que bueno, hoy vamos a hablar de esa historia. Yo les cuento que lo leí un poco también, o sea, Jaime lo encontró, me lo pasó, lo leí en pocos días. Es un libro muy ameno, pero es un libro muy bien escrito, en primer lugar, y a mí que me gusta la biografía y la investigación histórica, les cuento que es un libro que tiene un trabajo de investigación muy bueno, muy sólido, pero que siempre es difícil contar bien una historia y a la vez que sea agradable para leer. Lo lograste, así que Gracias. te felicito por eso. Y acá hay, ¿por qué para nosotros era importante traerla a Solange, invitarla a Solange a nuestro programa donde hablamos de hombres y mujeres que dejaron su huella en la Argentina, en nuestra cultura? Esta es la historia quizás de un cambio cultural. El libro, la historia de Pampernick arranca, como decís vos, en la década del 70, medio del 70, convulsionado, pero para mí es una especie de época, yo te decía, premoderna. Estábamos como aislados del mundo. Como vamos a ver hoy, el fast food era un concepto foráneo. Totalmente. No existía el hábito. Detrás del proyecto de Pampernick hay una familia, que es la familia Lowenstein. Contanos un poco dónde empieza esto. ¿Quién fue Ludwig Lowenstein y cómo llega a la Argentina? Bueno, para mí eso fue una de las revelaciones que más me impactaron, como el arco narrativo inesperado entre el primer fast food de la Argentina y la Segunda Guerra Mundial, porque el creador Claro. fue como un arco narrativo que no me esperaba encontrar. Ahí respondo a tu pregunta, pero Alfredo Lowenstein es el hijo menor, o sea, el creador de Pampernick es el tercer hijo varón y el menor de Ludwig Lowenstein, que en la década del 30, mediados del 30, con el ascenso del nazismo, él era un carnicero judío que trabajaba en la carnicería familiar, eran todas generaciones de carniceros, y un día el comisario del pueblo, que no pude recuperar el nombre del pueblo, le dice, tenés que ir porque mañana te tengo que venir a buscar. Entonces, esa noche, o por lo menos el relato familiar, lo que recupera es que esa misma noche se va. No, se va, él solo. Intenta irse, llega hasta Rotterdam por tierra. Claro, porque él habrá tenido 20 años o... 22, 23. Claro. No, cosas que uno ahora se pone a pensar y decís, wow. Y se va su idea era irse a Estados Unidos. Y Estados Unidos, después de la crisis del 29, como que había quedado con cuotas de inmigrantes muy bajas. Y si era judío tampoco, era como un gran... No te recibían tanto. Entonces, bueno, se encontró con la posibilidad de ir a este lugar que no tenía idea ni él que existía, que era Argentina, que en ese momento estaba trayendo inmigrantes para trabajar y para poblar. Era la época de gobernar y poblar. 33, 34, 35, entre por ahí. Las cifras de las fechas están medias. Y bueno, y se sube a un barco, solo, digamos, sin rumbo ahí, o rumbo a ese país que no sabía ni dónde quedaba. Y bueno, y llega acá a la Argentina sin conocer el idioma, con su nombre y su apellido alemán, pasa por migraciones, lo rebautizan Luis, Sí. dice que pasaba mucho. Correcto. Y bueno, estuvo un tiempo acá en Buenos Aires, pero sin encontrar mucho que hacer, hasta que se entera que estaban estas colonias agrícolas judías en distintas provincias de Argentina.
y se va a Basavilbaso, Entre Ríos. Y ahí empieza de cero, pero de cero total. Cero. Empieza literalmente como comprando mercadería y vendiéndola a caballo. Un tipo con una capacidad de trabajo monumental y un tipo con una cabeza para los negocios brillante, ¿no? Porque, digamos, viendo cómo fue creciendo, realmente viviendo en una casa con techo de chapa, a salir a caballo a vender lo que hubiera para vender, a decir, bueno, me sobra un poco de plata, compro una vaca, la despiezo en el fondo de la casa, vendo, y así de a poco, hasta que conoció a su mujer, a la que iba a ser su mujer y madre de sus 3 hijos, montó una carnicería, pero fue todo como muy de cero, Sí. hasta que en un momento termina siendo... Que empieza a comprar para el ejército en un momento. Sí, empieza, o sea, yo encontré edictos donde dice que él iban a eximir de determinados impuestos porque él iba a proveer al ejército argentino que justo pasaba por ahí con carne. Como que un tipo muy hábil para moverse. Después empieza a llevar por tren, elegir ganado y llevarlo por tren al mercado Liniers acá en Buenos Aires. Tenía buen ojo, se ve. Tenía buen ojo y se ve que era hábil para hacer vínculos, dicen que era buen pagador, como que... Bueno, y hasta que en un momento se viene con la familia para Buenos Aires porque Basavilbaso le quedó chico y acá empieza a hacer... a estar como vinculado con toda la industria de la carne desde adentro. O sea, compraba en el mercado Liniers, los llevaba al matadero, despiezaba las vacas y las distribuía en las carnicerías. Sí. Hasta que en un momento puso su propio frigorífico y empezó a exportar. Y empezó a exportarle a Campbell Soup. O sea, ¿entendés? De vender en un caballo, bueno, nada. Y le empezó a ir muy bien. Es increíble que en tan poco tiempo, o sea, muchas veces en la historia de inmigrantes son los hijos los que nacen acá, que hacen la América. No, él, pero aparte de esto, o sea, no sé, me resulta impensado, porque además no solo eso, sino que además también hizo el frigorífico de exportación y tiempo después terminó creando de cero una empresa de bienes raíces en Miami. O sea, sí, es verdad. realmente es un imperio económico. Ahora, ese gen de emprendedor, ¿no? Hoy lo llamaríamos emprendedor, en esa época. No se llamaba emprendedor. Sí. Claramente está en la familia. Dijiste, tiene 3 hijos. El primero es Ernesto Tito Rubinstein. Y les cuento, Tito, nos cuenta Solange en el libro, que se interesa por la idea de la hamburguesa. O sea, lo que en Estados Unidos era la comida básica de los americanos, acá no existía. Existía el bife del chorizo. Total. ¿No? Competíamos contra eso. Y vos contás cómo se le ocurre a él la idea. De hecho, introduce la primera hamburguesa, o una hamburguesa con marca, que es Patty, nada menos. Es que en realidad el padre, que estaba todo el tiempo pensando en hacer nuevos negocios y que ya tenía esta empresa de bienes raíces en Miami, estaba buscando con qué diversificarse. Sí. Entonces, ¿qué año ahora? Y 59, porque Patty empieza en 60. Sí. Y le aparece el negocio de comprar una fábrica de hamburguesas en Nueva York. Entonces lo lleva a su hijo mayor, porque Tito empieza a trabajar con el padre a los 12 años. Tito no terminó el colegio. Y un poco en la familia, los 3 hijos varones iban como ganándose el apellido haciendo sus propios negocios. Entonces el padre lo lleva a Nueva York para mostrarle la fábrica que quería comprar y que quería que su hijo mayor regentee. Y Tito le dijo, me gusta el negocio, pero yo no me quiero ir a Argentina, hagámoslo en Argentina. Y el padre le dijo, ¿estás loco? Y él dijo, sí, estoy loco. Entonces importaron las máquinas, o sea, el padre le dio la plata para importar las máquinas. Y claro, él dice, bueno, tenía que pensar en la marca, y lo que saca la máquina para hacer los patties son patties, que son los discos de carne. Y él hizo algo que cualquier empresario sueña, que es crear un nombre que se convierte en genérico. Es un Gillette, como... Sí. O sea, es como la gente le dice patty a la hamburguesa. Sí. Y acá es esto. El día de hoy. Por eso.
Y acá no solamente el bife de chorizo, acá la hamburguesa se conocía como tortita de carne picada y era algo muy mal, o sea, no mal visto, pero era algo muy para las clases bajas que no tenían acceso al bife de chorizo. Sí. Nadie comía hamburguesa, no estaba en nuestro, Casi, sí. no estaba en nuestro menú y además nosotros no teníamos acceso a Estados Unidos. Entonces, solo la clase muy alta como la de los Lowenstein podía viajar. Sí, yo rescato lo que logran hacer, no es solamente introducir una marca, sino cambiar el hábito de los argentinos. Además, esto es con cadena de frío, y vos contás cómo en la camioneta se cargaba de patis con bolsa de hielo. Pero bueno, con eso, evidentemente hay una potencialidad en la familia de hacer nuevos negocios. Y Alfredo es el más chico. Alfredo es el más chico. ¿Y cuándo aparece Alfredo queriendo hacer él su experiencia de emprendedor? Bueno, si Patty sale a la luz en el 60, después viene el hermano del medio que hace su frigorífico de pollos, que igual el hermano del medio siempre fue como el más díscolo de los tres. Y Alfredo, que en comparación con sus hermanos armó su primer proyecto de grande, o sea, a los 29 años, pero en comparación con Tito, que tenía 20 cuando hizo Patty, que eso también es una locura, Alfredo alternaba su vida entre Buenos Aires y Miami, porque trabajaba un poco en los frigoríficos del padre acá y en los hoteles en Miami. Entonces lo que tenía Alfredo era acceso a ese mundo que para acá era desconocido, que era Rodeo Drive, era caminar por tipo Miami Beach y qué sé yo, conocía los fast food. Y un día, pensando en esto, en cuál iba a ser su emprendimiento para un poco ganarse demostrarle al padre su lugar en la familia y un poco los tres medios que se desvivieron por demostrarle al padre que eran dignos herederos del apellido. Sí. Y no se le ocurría cuál iba a ser su primer negocio. Un día tenía 2 hijos chiquitos, Diego y Paula, y cada vez que iban a Miami los hijos se volvían locos por ir a los fast food. Y un día, la misma situación de estar comiendo ahí, viendo a sus hijos, y dijo, claro, este es el negocio. Y bueno, esto habrá sido 71, 72, y estuvo 2 años haciendo como un trabajo como de campo y de mercado muy exhaustivo, de ir a verlas, ir a conocer las marcas más emblemáticas, tipo McDonald's y Burger King por adentro, ver cómo era el menú, cómo eran las máquinas. Dicen que llevaba 1 metro, iba a medir las mesas y las sillas y las dibujaba para que después acá las replicara un carpintero. Dicen que de alguna forma tuvo acceso a los manuales de Burger King, que después tradujo acá. O sea, fue como medio robando o inspirándose, vamos a decirlo. Fue muy jugada su idea, ¿no? Porque nosotros íbamos, digamos, el programa, ibas al cine y te ibas a comer un bife con papas fritas después de comer, o una pizza. Es que todo el mundo le decía que no iba a funcionar, que la cultura... O sea, funciona en Gringolandia, por decir. Total. ¿Qué va a funcionar acá? ¿Y por qué va a funcionar acá en el 74? Porque después, cuando en la década del 90 el neoliberalismo, digamos, hubo la apertura que empezaron a llegar las marcas extranjeras, yo te lo entiendo más, pero todo el mundo le decía que no iba a funcionar porque acá no se comía hamburguesa, porque acá no se comía... La gente estaba acostumbrada a que vengan y les sirvan, la gente estaba acostumbrada a cortar, los oficinistas en el centro cortaban al mediodía, 1 hora, almorzaban bife con milanesa a caballo y volvían a la oficina. Claro, pero había como una cultura de sentarse a la mesa, de que te atienda el mozo, de sentarte, de como una comensalidad mucho más italiana, más de los platos. Y acá era otra galaxia, porque era ir, como que era el autoservice, que era algo muy desconocido, esperar la comida, era pedirla, esperarla, servirte vos, sentarte vos, comer vos, ocuparte de limpiar la mesa, era como... Nada, para los argentinos era impensable. Por eso todo el círculo de empresarios de Luis Lowenstein y los amigos de Alfredo le decían esto, en 2 meses vas a tener que cerrarlo. Ahora, el papá, hay que darle el crédito, don Luis, porque lo banca a su hijo. Sí. Y le dice, bueno, hagámoslo. Dale, hacelo. Y entonces, de esta idea de una servilleta, digamos, y de mirar y de observar, porque hay mucho, de eso vamos a hablar también, ¿no? Porque es un gran observador, Alfredo. Y llegan y montan su primer lugar, restaurante, local, en
que todo el mundo recuerda en general, yo me doy cuenta, la gente recuerda en la calle Suipacha. ¿Cómo fue entonces? Contanos cómo fue la experiencia de ese primer local. Bueno, ese primer local primero necesitó toda una ingeniería para, para hacerlo, porque casi, digamos, los materiales eran todos muy novedosos. Sí, Para empezar, un local con un techo tipo esos techos a dos aguas grises, sí. pero de un agua que caía sobre como que era una especie de casita con un cartel de luces en la mitad de la vereda y todo vidriado y vos mirabas para adentro y estaba lleno de estos Era muebles. Suipacha entre Corrientes y La Y Valle. la Valle, claro. Atrás tenías la calle y los cines. ¿No? Y oficinistas, total. Cines, oficinistas y teatros. De hecho, a la cuadra de atrás tenías las 4 cuadras, 5 cuadras que estaban repletas de cines, que todo el mundo, yo no había nacido todavía, pero el relato de todo el mundo era que no podías caminar. Sí, sí. Yo sí había nacido. Y dicen que no podías caminar como salías de 2 Era funciones. el programa. Era el programa, exacto. Entonces, la locación la eligió un poco con esa perspectiva. De hecho, las oficinas del frigorífico quedaban a 2 cuadras de Pampernick. O sea, la zona la conocía bien. Y lo que me cuentan es que ellos armaron todo el local con las ventanas tapiadas. Entonces la gente que pasaba ahí no iba viendo qué se estaba armando ahí adentro. Pero claro, iban llegando máquinas importadas que los mismos empleados que empezaron a trabajar ahí no entendían, que te decían, parecían máquinas de la NASA. Porque además no había cocinas, no había hornos. No. Eran máquinas, que también era un concepto extraño. Sí. Los tachos de basura con forma de hipopótamo, esos muebles rarísimos. Entonces, bueno, lo que pasó fue que cuando abrieron la puerta, claro, y además los menúes que tenían Abrieron todos, la puerta en 1974. el 8 de octubre. El 8 de octubre. Acaba de morir Perón. Hacía 3 meses y era el día que el cumpleaños de Perón, de hecho, hubiera cumplido años, Ah, verdad. el 8 de octubre. O sea, todo Sí, una un símbolo simbología, total. todo un símbolo, sí. Exacto. ¿Y qué pasa el día 1? Bueno, el día 1, Mucha expectativa. Lo que me cuentan los trabajadores es que estaba todo listo, todos estaban como muy preparados para... Los trabajadores tenían la camiseta muy puesta, eran todos pibes de 18, 19, 20 años, sin ninguna experiencia en esto porque no existía, pero con esta épica de vamos a hacer algo nuevo, vamos a formar parte de algo que no existe. Abren la puerta y nadie entra. Porque no entendían qué había del otro lado, porque no se animaban a pasar la puerta ni siquiera. Porque hasta ese momento hay que pensar que casi nadie viajaba al exterior porque los pasajes eran carísimos. Claro. Y lo poco que se sabía de lo que era la comida rápida llegaba en cuentagotas en algunas pelis, que capaz eran parecidas a McDonald's o capaz eran esos que iban las chicas con los patines, ¿viste? Sí. Pero, no sé, la historieta Archie, que tenías esas fuentes de soda, pero había cierta idea, pero hasta ahí. Entonces no entendían. Era lejana. Era lejana, los nombres de los menúes, tipo Pamper, Frenish, Chignik, Mobur, Molops, eran como cosas que no tenían sentido. Sí. Entonces, la primera semana, los primeros 10 días, estuvo vacío el local. En un momento la gente, los empleados empezaron a decir, bueno, hay que salir a buscar trabajo porque esto va a cerrar en 20 minutos. Y claro, los que empezaron a llegar de a poco, a investigar en los jóvenes, que sí, más o menos les llegaba esta información en cuentagotas, y siempre hubo algo acá en Argentina muy aspiracional con lo norteamericano. Sí. Entonces era como, bueno, vamos a comer como se come en el país más desarrollado del planeta. Entonces, claro, empezaron a entrar y se volvieron locos, porque era la modernidad, era como un portal futurista a media cuadra del Obelisco. Sí. Y cuando se quisieron dar cuenta, tipo, ya no daban abasto ni con los empleados, tipo, se quedaban sin hamburguesas a las 9 de la noche, tenían que... Porque una de las cosas que contás es que empiezan a integrar también la operación en el sentido que los patty, o sea, una cosa que hacen muy bien es la logística, digamos. Entonces, industrializan el proceso de fabricación de la comida, Sí. que en la Argentina es absolutamente artesanal, Total. hasta ese momento, con una buena cocinera. Pero además, el negocio de patty, que ya había, me imagino, ya andaba muy bien por sí solo, forma parte del suministro. Sí y no, al principio no. Al principio las hamburguesas se hacían en el subsuelo de Suipacha. Sí. Tipo con la máquina para cortar carne picada. La balancita. Después cuando
Pampernick empieza a crecer y empieza a tener franquicias, ahí ya no dan abasto. Entonces ahí lo que hacen es, igual el hermano mayor ya había vendido Patty, pero lo que hacen es contratar a Patty y pedirle que con una receta especial para Pampernick Okay. hiciera sus hamburguesas. Pero al principio tenías la producción de hamburguesas, de facturas, de todo en el subsuelo. Sí. O sea, de panificados, todo muy artesanal dentro de todo. No, pues, eso es obvio. O sea, acá hay un poco, digamos, una historia de una marca y de una compañía, pero también hay digamos, claramente hay una empresa que entiende cómo hacer este negocio y de hacerlo a escala, porque ahora vamos a ir a cómo empieza a crecer. Pero antes del auge de Sí. tu subtítulo, esto era completamente novedoso. Y una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es el tema del marketing, de la frescura de las marcas, de los nombres de los productos. La Argentina estaba lejos, pero siempre ha tenido esa cosa creativa. Sí. Diseño, acá hay mucho diseño industrial también, que está como rompiendo con una tradición. Esto de los nombres, que fue jugadísimo, ¿fue idea de los Lowenstein o tenía una agencia que trabajaba con ellos? No, a ver, ¿Cómo sospechás que fue? Alfredo lo que hizo fue copió todo el sistema de Estados Unidos y lo que hizo fue tomar ideas de las distintas cadenas de afuera y fue, qué sé yo, el logo de Pampernick era exactamente el mismo logo de Burger King, pero con otro nombre. El hipopótamo él lo había visto en un camión de recolección de residuos en Miami que tenía un hipopótamo en el costado porque la marca no sé cuál sería y dijo hipopótamo, tacho de basura. Después el nombre de los productos en el Whopper de Burger King dijo listo, se llama el Pamper. La Frenzy fue un concurso interno. Algunos nombres de los menús se hicieron en concurso interno con los empleados. Pero es esto, digo, la idea, o sea, los locales adentro estaban copiados a imagen y semejanza, Sí, excepto la idea de poner unos cuadros de José Luis Raota, que era un gran fotógrafo. un fotógrafo argentino, que ahí fue como el toque argento que le dieron. El resto era imagen y semejanza. Que después lo iban adaptando, digo, la hamburguesa tenía gusto a la parrilla porque se dieron cuenta que eso iba a ser más fácil de introducir para el paladar argentino que las que son a la plancha como McDonald's. Pero la realidad es que todo lo que tiene que ver más con el marketing, no todo, porque el eslogan de una nueva forma de comer o de comer el hipopótamo que era para Sí. que... Eso sí es de ellos y Alfredo tenía mucha cabeza para los negocios. Pero hay que decir también que tomó prestadas un montón Sí. de ideas de afuera. Sí, Igual sí, está sí. bien, es lo que hace todo el mundo, digamos. Ya la rueda está inventada. No, claro, claro. Y una cosa que quería preguntarte que no está tan claro en el libro, que es si este fenómeno de Pampernick es único de la Argentina o en Brasil había algo parecido, en México había algo parecido. Me llegaron, la verdad es que en un momento me iba a poner a investigar eso y fue como es inabarcable. Claro. Sé que fue el primer fast food de Sudamérica, eso sí lo sé. Ah, O bueno. sea, fue el primero de Sudamérica, el primero de Uruguay y el primero de Brasil. O sea, Wow. de- No, de- entonces, y desembarcó en, o sea, hasta México había llegado McDonald's y de México para abajo era el primer fast food de Sudamérica fue este. esto de darle de comer al hipopótamo es un concepto increíble, tan Y terrible. adelantado para su tiempo, ¿no? Es que lo que me explicaban es que como era La todo gente se acuerda hoy todavía. así, porque darle de comer al hipopótamo Sí, dele es de una comer. locura, pero además también lo que me explicaban es que toda esa primera etapa estuvo muy volcado como al darle directivas al cliente, porque era tan novedoso el sistema, que era como el cliente había mucha señalética al principio en los locales, porque la gente no entendía cómo tenía que hacer. Había gente que se quedaba sentada en la mesa Claro, esperando y a los que- 40 minutos ya se quejaba y era como, no, tenés que ir a pedir al local, del mostrador, de ahí tenés que esperar, te tenés que llevar. Entonces el delivery comer al hipopótamo era una forma de educar Claro. al comensal, al cliente, de autogestionarse los desperdicios. No, a mí me parece de una visión, digo, más allá que se inspiran, digamos, en No, modelos pero- existentes, está
Está muy bien como traducido Recontra. y logrado y perdura. Y, digamos, al día de hoy, los que nos tocó, digamos, eh, la época de Pampernick, que en general somos nosotros, ya nuestros hijos no, o mis hijos no, y mis nietos menos, pero lograron hacer algo que trascendió, digamos, el paso del tiempo y quedó ahí. Muy bien, entonces, ahora, digamos, finalmente rompen con este cambio de paradigma, por decirlo así, otra palabra de esta época. Eh, Les empieza a ir no bien, les empieza a ir muy bien. Y está muy asociado con la juventud. Eh, Vos contás una historia que es increíble, que ya es para el año, creo, 81. Yo les recuerdo a todos que son años dificilísimos para la Argentina, digamos. Inflación rampante, tuvimos una especie de convertibilidad que voló por el aire, en el medio, La fuimos a la dictadura guerra militar. o sea, una violencia, vos narrás con mucha... porque no exagerás, o sea, siempre hay un trasfondo político en tu relato, en tu narrativa, eh, inclusive algunas historias muy duras, como ese empleado que Desapareció y que nadie sabe dónde está desaparece así. y nunca se supo ni nadie se acuerda, me parece bastante duro eso. Pero en el año 81, corregime, una banda 84. 84, una banda muy querida, decide hacer una superproducción y elige nada menos que Pampernick. Pampernick para hacerlo. Contá esa historia. Bueno, regreso democrático, año 1984, la música también, digamos, estaba, Sí. o sea, el regreso democrático estaba teniendo también su correlato en la cultura Sí. y en la música eran las bandas nuevas, veníamos como del rock más hipón y más de protesta y no sé qué, esto era, vamos a salir a romper todo, a llenar todo de colores, toda de alegría para bailar, para romper con lo anterior y empiezan las bandas nuevas. Una de ellas era Soda Stereo, que venía tocando en lugares chiquititos y cuando logra firmar con una discográfica su primer disco, que se llamó Soda Stereo, era una banda muy disruptiva, tenían los pelos parados, con jabón, con spray, se pintaban los ojos, se vestían como con ropa cuadros muy inspirados en The Police y en las bandas de Londres. Entonces dicen, bueno, ¿dónde lo presentamos? Y un poco el nombre de la banda, Soda Stereo, tenía que ver con las fuentes de soda de la revista Archie. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo más disruptivo, lo más juvenil, lo más que marida mejor con nuestra banda? Y dijeron, el Pampernick de Suipacha. Entonces lo que hicieron fue, en el subsuelo, donde ya no se usaba más para hacer patis, montaron como una especie de sótano, pusieron un proyector para pasar el videoclip del tema dietético, bandejearon frenis y hamburguesas, arriba seguía funcionando el local. Bajaron un par de flippers, una rocola, y bueno, invitaron a los periodistas ahí a hablar con ellos, que eran 3 pibes de 25 años. Y las fotos son muy graciosas porque están ellos con toda esa ropa así como muy moderna y tenés a los empresarios de la discográfica vestidos con traje. Como que bueno, era un cambio de cultura también. Y Pampernick representaba incluso ya en los 80 también ese cambio cultural de juventud. Qué bueno, y qué bueno para ellos, porque por lo que leo, los chicos de la banda eligen ir a Pampernick. Claro. Sí. Sí. Qué bueno. Y no había redes sociales, no existían Instagram. No. De hecho, me mostraban la gacetilla que les llegó a los periodistas invitándolos, les daban después el vinilo para que se lo llevaran, lo escucharan, hicieran una crítica. Era como, bueno, todo con otros tiempos. Entonces ahora ya, digamos, hacia fines de los 70 empieza realmente el escalamiento, Sí. digamos, del negocio, de la cadena, o pasa a ser una cadena. Y una de las cosas que hace Pampernick, que vos lo contás muy bien, es el concepto de la franquicia. Sí. Que de vuelta, hoy es un concepto tan natural y nosotros vemos tienda café o café Martínez, nos parece lo más, o Bonafide, qué sé yo, nos parece lo más obvio del mundo. En esa época no existía.
O sea, ellos también son innovadores o disrumpen Totalmente. ese modelo de negocio, llamémoslo. ¿Y cómo les va con la expansión acelerada? Digamos? Bueno, en el 76, de hecho Pampernick fue la primera franquicia de Argentina, cuando no había ni ley de franquicias, con lo cual Claro. la hacen como les pinta. Y la hacen a la Argentina. Que es decir, bueno, nada, tengo un negocio que es un negocio millonario, que realmente vos abrís un Pampernick y no te puede ir mal. Entonces, lo que hacía Alfredo era llevar a los empresarios de su círculo de confianza y los llevaba a su hipacha, que estaba lleno de lunes a lunes a la hora que cayeras, y le decía, ¿vos querés tener uno? Nada, abrilo. Ya, de golpe, entonces no había nadie que no tuviera un local o no tuviera plata y no quisiera tener un Pampernick, porque era un negocio redondo. Entonces, claro, se empezaban a llenar hoy por hoy, o sea, en Estados Unidos, o sea, las buenas prácticas de McDonald's o Burger King, es si vos querés abrir un negocio, tenés que cumplir una serie de requisitos que están muy controlados. Sí. O sea, el barrio, el local, Sí. el entorno, de todo. Acá era como, che, hay un señor que quiere poner un Pampernick, dale. Porque a ellos les convenía, porque cobraron un royalty, porque... Así que se empezó como a expandir de una forma muy exponencial con muy poco control también. O sea, lo que pasa es que el negocio era tan bueno y no había nadie aparecido. Durante 12 años Pampernick fue un monopolio. Entonces, estuvieran mejor o peor los negocios, estuvieran mejor o peor ubicados, la gente seguía yendo ¿Pero nos igual. puedes dar una orden de magnitud cómo fue esa progresión del primer local en Suipacha? Sí. El primer local fue en Suipacha en el 74. Tuvo 2 o 3 sucursales propias en el medio hasta el 76 que empiezan las franquicias. En el 78 ya tendría unos 10 locales y eso hace que Alfredo, porque en el 74 cuando empiezan las amenazas a los empresarios, Alfredo Sí. se va con su familia a Estados Unidos y empieza a ser un viajero, digamos. Está un poco acá, un poco allá. En el 78 la familia vuelve acá a Argentina y ahí ya la casa matriz de Pampernick se va del microcentro a Martínez, Ajá. a una esquina en Libertador y Paraná, que hoy es una concesionaria de autos, pero que era un local muy moderno, redondo, que tenía abajo el local, o sea, la planta baja el local, y arriba tenía las oficinas. Y bueno, ya empiezan a haber camiones de Pampernick, empieza a haber depósito de Pampernick para proveer a todos las demás sucursales. Franquiciados. Claro, y para el 80 ya tenía 20 locales y más o menos para mediados de los 80 tenía como 50. Llegó a tener entre 60 y 70 locales. Wow. Un montón. Es un montón. Es un montón en todo el país, Uruguay y Brasil. Porque, digamos, hoy uno ve de vuelta que, Total. digamos, esto fue realmente abrir un espacio que no existía Totalmente. en Argentina. De hecho, mi socio en el programa, Jaime, es un especialista en el tema de franchising, conocía muy bien, digamos, y fue asesor en algún momento de ese primer firma que hizo el primer acuerdo de franchising. Mira, Sí, conocía bien esa historia y sé que le hubiera gustado charlar de esto con vos. En el año 79 llega la noticia que McDonald's va a abrir una sucursal o una primera local en Río de Janeiro. sí. ¿Cómo le cae esa noticia a los Lowenstein? Bueno, no se sorprendieron mucho. De No. hecho, ellos lo que decían es qué raro que todavía no vengan. Digo, está probadísimo que esto es un negocio que acá explota. Entonces lo que hace Lowenstein es arma un comité de espías entre sus gerentes, sus supervisores de confianza, Un comité de de espías. espías, y les dice se van a ir en 2 tandas a Brasil, porque en Brasil existía Pampernick y ya había abierto McDonald's, Sí. para ver cómo es un McDonald's latinoamericano. O sea, qué es lo que van a traer ellos acá cuando vengan. Ya se estaban viendo que se están empezando a acercar, como que se dan cuenta del próximo paso iba a ser Argentina. Entonces, claro, los manda como disfrazados de turistas a comer al McDonald's que había y a sacar fotos. Yo vi esas fotos, tipo, es la foto de una cenefa de la calle, de los muebles, son fotos que vos las ves y no te dicen nada, son fotos de las mesas, fotos de... Y a comer. O sea, es como andar todos los días a pedirte todos los menús. Y también ver cómo era esta competencia entre Pamper y McDonald's, que técnicamente sucedió por primera vez en Brasil.
y lo que te dicen es que se querían poner a llorar porque se dieron cuenta que teniendo con qué comparar, porque muchos de esos Claro, supervisores no conocían McDonald's, Pampernick no era tan maravilloso. O sea, era maravilloso porque no tenía competencia. claro. Pero en la que podías comparar con una empresa tan estricta en sus estándares como McDonald's, y uno era un laboratorio y el otro no podía mantener como la uniformidad a 2 cuadras de distancia. Pero así todo Alfredo no se preocupó, fue No, como, no pasa nada. O sea, tenían como ya 20, 30 locales, McDonald's todavía no había llegado a la Argentina. Entonces dijo, bueno, nada, sigamos expandiéndonos, y ahí hizo otro push salto. claro, en la cantidad de locales. Fue como, bueno, si yo no les puedo ganar con la cantidad, voy a ganarles Claro. o sea, con la calidad voy a ganarles con la Buena cantidad. decisión. Y bueno, y ahí también siguió sumando franquicias que no estaban muy bien pensadas, No. no estaban muy pensadas en general. Entonces, bueno, ahí también fue como sumando capas geológicas de franquicias medio polémicas, Sí, que al final de la historia se les vienen en contra. sí. Y aparece un personaje que es Wood Stanton, que es el que construye, digamos, la franquicia Arcos Dorados en Latinoamérica. Y eso es un poco la pregunta que yo te hacía antes de empezar es, habiendo logrado instalar una marca tan importante en la Argentina, el gusto de los argentinos, digamos, en el interior también Sí, llegó fuerte. sí, A en las Córdoba. capitales. Sí, Córdoba, Sí. Tucumán, Mendoza. Ok. A mí me llama la atención, además tu libro, vos hablás del auge y caída. En tu opinión, ¿por qué no llegan a convivir, digamos, Pumpernickel y McDonald's? Que es lo que yo hubiera esperado, digamos, que entender que competir con McDonald's es muy difícil, pero no desaparecer. Yo creo que creo no, bueno, sí creo. Mi tesis es que fue multifactorial, digamos. Por un lado, llega en el 86 McDonald's con toda la impronta de lo verdaderamente importado, y a Pampernick se le hace muy difícil ponerse a la altura, porque McDonald's viene con una impronta distinta a la de sus locales en Estados Unidos, que eran para la clase media baja. Sí, Acá ponen locales para clase media para arriba. que es verdad. Toman todos empleados rubios de ojos celestes, esto es literal, ¿eh? O sea, como se fijan a qué escuela van los empleados, como querían gente de clase media alta. Con la que o sea, gastaban el quíntuple de lo que gastaba Pamper en un local. Entonces, bueno, la diferencia, si bien Pampernick tenía muchísimos más locales, empieza a ser como más desleal. A un punto era como no podía competir desde lo económico. Se dan cuenta que podían seguir compitiendo desde la expansión. Esa expansión tiene como consecuencia que la calidad del producto, por expandirse sin prestar atención a quién le Sí, das la franquicia, empieza a decaer también, y empieza a perder lo que es como el leitmotiv de la franquicia, que es la uniformidad. Entonces tenías locales que vendían empanadas, locales que vendían yogur, locales que vendían anteojos. Al local que iba yo tenía una casa de cambios delante. ¿Entendés? Muy argentino todo, muy atado sí, con el hambre. sí. Y a la vez, Alfredo, en su momento, ya después, más de grande, digo, trajo la cadena de comida japonesa Sensu, hizo el Paseo de la Infanta, hizo el Paseo del Corta, ya estaba con otros negocios. Ok. Había sido su primer emprendimiento, y después le pasó la posta a sus hijos, que habían estudiado en Estados Unidos, que tenían otra cultura empresarial, y cuando vieron cómo estaba manejado Pampernick, llegó un momento que dijeron, che, esto no, o sea, o lo vendamos, o sea, hagamos nuestra propia cadena, traigamos Wendy's. Entonces, venden Pampernick, no queda del todo claro si lo venden o hacen una venta así un poco con un testaferro, Sí, pero se supone que hay una venta en el 96, los hijos también traen Wendy's, o sea, traen un nuevo jugador. Entonces ya tenías Burger King, McDonald's y Wendy's, y como que lo que pasó, creo yo, es que ya no le importaba mucho a nadie de la familia y lo dejaron morir también. O sea, sí, al no poder competir y que ya nadie estaba interesado en sostenerlo, porque yo pienso que uno le pone mucho cariño. Tu pregunta es recontraválida, porque a mí también me pasa lo mismo. Es como, ¿por qué lo dejaron morir? sí, Si además todos tenemos recuerdos tan lindos. Y es como, claro, pero para ellos es un negocio. claro. Él no lo miraba desde el lado del afecto. De hecho, yo entrevisté empleados que todavía siguen con la camiseta recontrapuesta y tenían guardados hasta los mantelitos.
yo hablé con el hijo de Alfredo, que fue el presidente en el 90 y cuando Alfredo le cede la empresa, el directorio de la empresa a sus hijos, hablé con su hijo, que en ese momento tenía 24 años y se hizo cargo de una empresa. Me dijo, no nos quedamos con absolutamente nada. Le pregunté a mis viejos si habían guardado algún recuerdo, pero no. No, qué curioso, ¿no? Porque Es apego. sí, porque para ellos es una empresa, ¿viste? Es como es otra, va por otro carril. Nosotros nos quedamos con el tema emotivo, ¿no? Total, ellos no. Bueno, hemos dado toda la vuelta con la historia de esta compañía y de esta familia también. Sí. Increíble. Y creo que, en mi opinión, hay mucho para rescatar de esta historia, cómo innovaron en el modelo de negocio, innovaron en marketing, en branding, en el concepto de franquiciado, fueron súper adelantados. En la cultura gastronómica. La cultura gastronómica. La forma de comer, que eso dice un montón de quiénes somos. Total. Hábitos que tenían 150 años. Que es admirable. Y entonces, la pregunta que te quería hacer un poco, y tiene que ver con esto de nuestro laberinto, y que siempre nos preguntamos con Jaime, ¿y eso sirvió para algo? ¿Aprendimos algo? Entonces, me gustaría cerrar, que nos ayudes a pensar un poco, diciendo, ok, evidentemente la historia es muy linda, ¿aprendimos algo? ¿Pudimos crecer algo? ¿Cuál es tu epílogo, digamos, de la historia? A ver, me parece que a mí que el primer fast food de la Argentina haya sido argentino me gusta como concepto, y que haya sido a la Argentina también. Me parece que esta historia de emprendedores es un ejemplo, en cierta parte, desde mi perspectiva, digamos, hay un ejemplo de esto, de una persona que tiene una buena idea y lo ve y lo hace, más allá de que tenía los medios económicos, pero digo, la historia del inmigrante que viene acá a hacer la América y crece, que son historias que ya no existen más, por otra parte. Me parece que lo que nos deja esta historia es que muchas personas fuimos felices ahí y no cualquier marca sinónimo de eso, que me parece que, no sé si ni siquiera si ellos lo tenían en sus planes, pero lo lograron. Sí. Digo, no cualquier persona tiene asociado una empresa al cariño, a la nostalgia. Entonces, comer en Pumpernickel es divertido. Pumpernickel, la nueva forma de comer. Pumpernickel, vení y basta ver. Pumpernickel es divertido. Entonces, digo, me parece que eso es algo que está buenísimo. Y también, en contrapartida, creo que por nuestros contextos económicos, sociales y políticos siempre tan vertiginosos, hace que siempre tengamos una visión cortoplacista y pensemos las cosas en el corto plazo. Entonces, estamos muy acostumbrados a atar las cosas con alambre, y a veces eso nos hace muy creativos, pero a veces hace que pensemos en el corto plazo. Es como, bueno, vamos a hacer esto durar lo que dé. Claro, entonces es como, bueno, creo que un poco lo que le pasó es que también murió de argentinidad, porque si lo hubieran pensado más a largo plazo hubieran tenido mejores franquiciados. Sí. Me parece que tiene sus claroscuros, pero me parece que es esto, trajo un concepto recontra novedoso y nos dejó a todos los que lo conocimos un recuerdo para mí muy, feliz, y que no... Yo creo que sí. Además lo has hecho, como decía al principio, contando una historia bien contada. Así que sos una mujer joven, con mucha energía. Estamos todos esperando a ver cuál va a ser tu próxima historia. Bueno, muchas gracias. Gracias por leerlo, por el interés. A mí me gusta que el libro siga girando. Jaime y yo te mandamos un abrazo y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.